Vamos a iniciar también eh, aquí en la parroquia San Judas Tadeo. Nos acompañan algunos fieles, algunas personas que en esta tarde también se han dado su tiempo y han querido seguir esta semana de espiritualidad mariana. Eh, en- entonces, vamos a iniciar y les damos a todos y a todas la cordial bienvenida para este segundo día de encuentro, de meditación en torno a la figura de la Virgen María, con una forma de ser de la Virgen María como portadora, la que lleva, la que porta esperanza. Y vamos a ir descubriendo esta figura, esta misión de la Virgen María después de su sí a Dios y cómo también nosotros después de decirle sí a Dios, cómo la Virgen María nos podemos convertir en portadores de esperanza. Y vamos a meditar en esta tarde el pasaje de Lucas 1:39-45, la visita de María a su pariente Isabel. Y esta visita es una visita de esperanza, donde se confirma la visita que tanto Isabel como María habían recibido del ángel Gabriel, en la cual habían sido visitadas en un momento de desesperanza, particularmente en, en Isabel, quien ya es una mujer entrada en edad, estéril, no ha podido tener una familia, y el deseo y el anhelo de toda mujer en el tiempo de Jesús era tener una familia, tener hijos. Entonces, Dios que le visita a Isabel y a María, les visita trayéndoles esperanza. Y así es como Dios nos visita a cada uno trayéndonos esperanza. Y estamos por esto también celebrando el año jubilar de la esperanza. Y queremos que juntos de la mano de la Virgen María también podamos decirle sí como ella para quedar fecundados del Espíritu Santo y así también levantarnos y caminar y llevar esta esperanza a nuestros parientes, como María llevó la esperanza a su pariente Isabel. Entonces, con esta breve introducción, vamos a iniciar recogiéndonos y vamos a iniciar con un cantito. La Virgen María, en el texto que vamos a meditar hoy, para ir a visitar a su pariente Isabel, tuvo que caminar y caminar mucho. Y María es María del camino. Entonces, vamos a cantar. Vamos también nosotros a ponernos en esta actitud de camino, en esta actitud de despertarnos, de levantar nuestra alma, nuestro espíritu para caminar por los caminos de Dios. Entonces, ojalá las que están ahora mismo conectadas logren escuchar este canto y los que estamos aquí de forma presencial, pues vamos a escuchar y a cantar y a introducirnos en esta meditación. Bienvenidos todos y todas.
Ven con nosotros, Santa María, ven. Que mañana nada puede cambiar. Bueno, entonces vamos a comenzar introduciéndonos en el texto bíblico. ¿Ustedes logran escucharme? Sí, ok. Y quienes están conectados también me logran escuchar, para que me puse micrófono, pues está muy alto, muy bajo. Está bien, padre, se escucha bien. Ok, gracias, Vanessa. Bueno, eh, entonces hoy vamos a meditar este texto de la visita de María, su pariente Isabel, y vamos a sumergirnos en el texto bíblico. Vamos a ir meditando versículo por versículo. ¿Qué es lo que el evangelista Lucas en el capítulo 1, 39 al 45 quiso escribir? ¿Cuál fue el mensaje que en este texto quiso poner por escrito para que nosotros conozcamos una forma de ser de la Virgen María? Este término portadora no es un adjetivo o un sustantivo, es un verbo, portadora, la que lleva. Entonces, este término es una acción, es un verbo, en donde la Virgen María lleva dentro de sí el que es la esperanza para dar esperanza. Y la esperanza, vamos a mirar quién es y cómo viene esta esperanza y cómo también la esperanza se va a traducir en palabras y en palabras y acciones. Ok,
Todos creo que en nuestra vida y la vida de la iglesia hemos escuchado este texto de la visita, de la visitación, también como se le conoce este texto bíblico. Pero quisiera que miremos qué textos le preceden al texto que vamos a meditar hoy, porque los evangelistas, al momento de ir tejiendo y componiendo los evangelios, tienen una intención cristológica o teológica al momento de situar tal, tal texto, al momento de poner antes o después un texto. Entonces, si vemos en la estructura que les presento en la diapositiva, en el capítulo 1 de Lucas, del 1 al 4, vamos a encontrar la razón de por qué Lucas escribió el Evangelio y a quién escribió. ¿Se acuerdan ustedes a quién escribió Lucas el Evangelio, el destinatario? Teo, ok, a Teófilo, Ricardo también. ¿Y quién fue Teófilo? ¿Algún discípulo de Lucas o algún discípulo del Señor? Teófilo, una persona importante. Ok, Teófilo viene este nombre de la unión de dos sustantivos. Teo, que quiere decir Dios, Buscador de Dios, y filos, filos, quiere decir amor. Y también amor o amado, amor o el amado, como sustantivo o como adjetivo. Es decir, Teófilo es el amado de Dios. ¿Y quién es el amado de Dios? Cada uno de nosotros. Cuando acogemos el Evangelio que escribió Lucas, cuando acogemos el Evangelio que escribió Lucas, porque Lucas escribió para Teófilo, es decir, para nosotros. Y en el Evangelio vamos a ir encontrando cómo, cómo debemos acoger este Evangelio que es Jesús, que es la palabra hecha carne, que es la buena noticia. Eh, ujú. Entonces, este Teófilo, más que una persona, es una figura metafórica. Después, desde el versículo 6, perdón, desde el versículo 5 hasta el 25, encontramos el anuncio y nacimiento de Juan el Bautista. Del 5 al 25, Lucas nos narra un anuncio en donde el ángel del Señor, el ángel Gabriel, le anuncia. ¿A quién le anuncia? A Zacarías. Se le presenta cuando Zacarías está en el templo. Es hermoso. Zacarías es un sacerdote. Zacarías se encuentra en el templo y es visitado por el ángel del Señor para darle una noticia. Pero Zacarías es un sacerdote, un hombre religioso, no tiene la suficiente fe para creer que a la edad avanzada de él y de su esposa podrán ser padres. Podrá su esposa ser madre. Y por eso Zacarías
después de terminar de ofrecer el oficio o el culto a Dios, ¿qué le pasa a Zacarías? Se quedó mudo. Y esto es un contraste con el segundo anuncio que encontramos ahí en Lucas 1, 26, 38. El mismo ángel del Señor, el ángel Gabriel, que le anuncia ya no a un hombre, sino a una mujer. Ya no en el templo, sino en la casa. Ya no en Jerusalén, la, eh, el- la tierra sagrada, religiosa, sino en Galilea, en las aldeas de Nazaret. Es decir, que Dios se mueve tanto por los lugares religiosos como también por los lugares que no son religiosos, que son alejados, por las aldeas, por lo desconocido. Pero vamos a ver que las actitudes tanto de Zacarías como la de María son totalmente diferentes. Zacarías, un hombre religioso que supuestamente debería tener fe, y es lo que predica, y por eso ofrece el culto a Dios, porque tiene fe. Pero su fe no le alcanza a creer que su esposa podrá quedar embarazada. Mientras que María es una adolescente, una joven. En cambio, ella dice que cuando la visitó el ángel del Señor, la encontró que Harito llena de gracia, llena de gracia. Solamente para hacer una pausa, ¿cuánto, cuánto estamos llenos de gracia? ¿Estamos llenos de gracia o llenos de qué cosa? Ok, después del anuncio y nacimiento de Jesús, encontramos nuestro texto eco en el Lucas 1, 39 al 45. Vemos que después que la Virgen María le dice al ángel, hágase, hágase en mí según tu palabra, dinomai, es el verbo que aparece en griego, por el hecho de haber dicho esta, esta palabra, esta, esta aceptación al ángel de Dios, que es el mismo Dios, cómo se manifiesta, cómo se comunica, cómo envía a sus mensajeros y su mensaje. Después María tiene que seguir haciendo constantemente lo que Dios le pide. Y vemos que Dios le va a pedir que se alce, que se vaya, que entre en la casa de Zacarías e Isabel y que le dé la paz, que le dé esperanza, que le ayude a Isabel. Son dos mujeres que se ayudan y la una que se encuentra en la otra en la misma situación. Eh, Vamos a mirar más adelante también este encuentro de dos mujeres que han sido visitadas por Dios y que se encuentran viviendo
el mismo, la misma situación del embarazo. Y después de que Isabel y la Virgen María se encuentran, María proclama un cántico, porque es tanta la alegría de la Virgen María al encontrar a su pariente Isabel, a encontrar, digámoslo así, a su otro yo en Isabel. Y el otro yo le dice, ¿quién soy yo? El otro yo le dice, ¿quién soy yo? Isabel le dice a la Virgen María. ¿Se acuerdan? ¿Qué les dice? ¿Qué le dice Isabel? ¿Cómo es que la Madre del Señor viene a mí o viene a visitarme? ¿Qué más le dice? Bendita tú. Dos bendiciones, ojo, que lo vamos a ver. Bendita tú entre las mujeres y también bendito el fruto de tu vientre. Es el otro yo que me dice quién soy yo y qué es lo que tengo de bendición. ¿Quién es ese otro yo en mi vida que me dice quién soy yo? Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hermanas de comunidad. Ojalá, y si no, ahora que ustedes están escuchando esta charla, ustedes háganle caer en la cuenta de lo que los otros son y de lo que tienen. Es decir, bendiga, que no es otra cosa que bien decir. Eso es bendecir, decir bien, del, como Dios lo diría también de nosotros. Si tuviera que presentarnos a otras personas o a nuestro Padre Dios o a su Hijo Jesús, como dice Teresita el Niño Jesús, ocultaría nuestros pecados para que aparezcan las buenas cosas, lo bueno también que hay en nosotros. Es un mensaje también para que nosotros de los demás hagamos aparecer las buenas cosas que tienen los demás. Ok, entonces esta es la estructura, ¿sí? Y vamos entonces a ir a nuestro texto que vamos a estudiar, pero es importante que cuando ustedes que no se queden con la luz del domingo, la hojita dominical que cortan y recortan los textos, los salmos, sino que ustedes vayan y vean qué texto le precede, qué texto está posterior a este texto, porque el autor no recortó, el autor tiene un hilo conductor en el cual fue tejiendo y por una razón, por un motivo, lo escribió. Lamentablemente, ya no está el autor para pedirle que nos diga por qué puso ese texto, pero estamos aquí para aprender y que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos saber cuál fue su intención, qué quiso comunicarnos con con este texto. Ok, después vemos los datos preliminares al texto que estamos analizando. En el versículo 28 del capítulo 1, María es visitada por el ángel del Señor. Pongo María es visitada, porque María no puede visitar al ángel del Señor. Es un verbo en pasivo.
Dios es quien visita al hombre. Dios es quien baja donde está el hombre. Ya hemos visto tanto, si el hombre se encuentra en el templo, como si se encuentra también en la casa con la Virgen María, en sus quehaceres diarios. Paréntesis, como dice Santa Teresa de Jesús, hasta en los pucheros anda el Señor. Cierro paréntesis. También vemos a María, que es una joven de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno, sí, pero no por los deseos o proyectos de María, sino por el deseo y el proyecto de Dios en María. No por los deseos o sueños que tengamos nosotros, sino por lo que nosotros le dejemos a Dios que sueñe en nosotros. Sí, se repite, es que es la misma. Es que, y vemos que Dios se pudo ser, o mejor, María recibió la revelación de Dios a través del ángel en Nazaret, en un lugar sencillo, olvidado, ¿sí? Pequeño, como usted dice, insignificante. Y la revelación continúa y no puede ser diferente. No puede recibir en palacios, en imperios, sino en lugares insignificantes y pobres. Y el lugar más insignificante y pobre que el hombre puede tener, y a veces oscuro e inhóspito, es su propio corazón. Allí es el mejor lugar, el lugar privilegiado donde Dios le gusta revelarse. Es que Dios vive ahí, es que Dios mora ahí, nuestro sagrario. ¿Acaso no somos templo del Espíritu Santo? Le dice San Pablo a los romanos. Entonces, María, esta joven de Nazaret, como cualquier otra joven de su tiempo, quería esposarse. Quería, como todas las jóvenes que le precedían, tener su esposo, tener sus hijos. Y Dios Y Dios, como dice Santa Teresita, el Niño Jesús, no inspira deseos irrealizables. Dios no inspira deseos irrealizables. Dios realiza el sueño de María. Y es más, lo planifica para que no sea madre solamente de un hijo, sino de todos nosotros. Es bello porque también ustedes, mamás, si están aquí, ciertamente tendrán sus hijos, uno, dos, Hola, cinco. Martita. ¿Cómo estás? No obstante, Bien, bien, Martita, gracias. Sí, recibiendo clases por... era una, era una persona que quería.
se le activó el micrófono. No obstante, no obstante, los hijos que ustedes tienen se va a ir ampliando, va a ir creciendo, multiplicándose y todas las enseñanzas, gracias, educación que ustedes le brindaron a sus hijos se va a ir reflejado, se va a ver reflejado también en sus nietos y en los amigos de sus hijos, en los amigos de sus nietos. Entonces, lo que ustedes hacen por sus hijos, eso se multiplica hacia todos los que le rodean a sus hijos. Entonces, eh, obviamente la vocación de la Virgen María también se expande y llegó hacia a cubrir, abrazar a los discípulos de Jesús y también es tanto el su expansión que nos llega también a abrazar y a cubrir y acompañar a nosotros, que nos decimos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver el día de mañana en el Evangelio de Juan, capítulo 19, María junto a la cruz. Después de este proyecto que tenía la Virgen María de esposarse, donde, atención, porque ya estaba, María ya estaba comprometida, pero obviamente no es como ahora que dice, no se comprometen y ya van a vivir juntos. Y aunque se comprometan, también van a vivir juntos. En el tiempo de Jesús, la mujer que se comprometía debía esperar un año, mientras el esposo iba a preparar tres cosas: la casa donde iba a acoger a su esposa. Segundo, iba a preparar la dote que tenía que darle a los papás de la esposa, porque era un miembro menos de su familia. Y para cubrir ese trabajo, esa ausencia, la cubría a través de la dote. Y lo tercero, adivinen qué más tenía que preparar el esposo: la fiesta. Pobre José, pobres esposos. Y mientras pasaba este tiempo, obviamente la comprometida debía vivir todavía en casa de los padres. Eso nos da muchas pistas para comprender cómo era el mundo judío de los matrimonios. Y no obstante, María y José tienen este proyecto de unirse, de casarse. Pero obviamente, como faltaba toda, o estaba en este año de desposorio, en ese tiempo, María es visitada por el ángel Gabriel. Por eso, por eso le dice, ¿cómo será esto posible si no conozco varón? Y conocer quiere decir no haberle visto. Conocer quiere decir irse. Claro, porque solamente pueden unirse cuando se casan, la noche de sus bodas.
Entonces nos da otras pistas porque si María todavía estaba bajo la tutela de sus papás, después que recibe el anuncio del ángel, María no se fue con José hasta Judea, donde vivía su pariente Isabel. No podían estar solos, no podía acompañar. Además que para ir desde Nazaret hasta Judea se necesitan días. ¿Con quién se fue María? María, la mujer desposada en quien Dios ha encontrado gracia. No es una característica, es su forma de ser. María decimos, es predic- predicado de lo que es María, y es que es llena de gracia. No es un título, no es un atributo. Ella es llena de gracia. Su vida es llena de gracia. Llena de gracia es María. Y después en el versículo 31 vemos que María es la mujer elegida porque es llena de gracia para ser la madre de Dios. Pero vamos a ver también qué significa ser madre de Dios. Estos días nos hemos alegrado, creo, el mundo católico con la elección del Papa León, y todos lo felicitamos, pero antes de que el Papa salga al balcón del- de la, de la Basílica de San Pedro, debe pasar por la capilla ¿cómo se llama? De las lágrimas, porque no es fácil, porque no será fácil, aunque sea un título de Papa, pero para que sea visto, para que todo el mundo lo vea, tiene que pasar por la capilla de las lágrimas. Y también de ser madre de Dios debe pasar muchos sufrimientos, pruebas, muertes, persecuciones, angustias. No es un título. Por eso solamente se puede pasar todo eso cuando estamos llenos de gracia. Em, Le hacía un italiano una entrevista al Papa Francisco y le preguntaba: Santo Padre, usted después de que eh, salió elegido como Papa, ¿qué pensó? ¿Cuál fue su primer pensamiento? El Papa le respondió a este periodista: sono pazzi, pero facciamo quello che Dio vuole. ¿Qué quiere decir? Son locos, pero hagamos lo que Dios quiere, o que se haga lo que Dios quiera. Le decía en esta forma simpática y jovial como era el Papa Francisco. Son locos en elegirme a mí, pero que se haga lo que Dios quiera. Y esta es la historia de la Virgen María. Y convirtiéndose en Madre de Dios, se convierte también en Madre de Esperanza. Y con esto yo quisiera que al final podamos llegar a la conclusión cómo convertirse en madre de esperanza, en discípulos, discípulas de esperanza. Ok.
Otros datos es que María llegó a ser madre de Dios porque es fecundada por el Espíritu Santo. En el texto anterior de la visita de Zacarías, perdón, del ángel a Zacarías, el, el Espíritu Santo no, no fecundó a Isabel, sino que después de que Zacarías recibió el anuncio, dice que Zacarías bajó a su casa. Y entonces ahí recibió, después que bajó, Isabel recibió este mensaje de que será madre, pero por la unión de los dos. Mientras que, mientras que en María es el Espíritu Santo quien la, quien le hace ser madre. Por eso lo que ha de nacer de María será santo y será llamado Hijo de Dios. Todo lo que nace del Espíritu Santo es santo. Pero eso le pasó a María y también nos puede pasar a nosotros si le decimos sí a Dios. Y si Dios también nos visita y estamos llenos de gracia, o intentamos, o al menos nos preservamos de que todo lo que se pone a la gracia no le dejemos entrar en nuestra vida. ¿Qué es lo contrario a la gracia? El pecado, el pecado. Después, la Virgen María le dice, el ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí tu palabra. Y una vez que María dice, hágase en mí según palabra, María inmediatamente, en ese momento, María queda fecundada. Digámoslo con esta palabra, que a veces suena un poco extraña, pero es la palabra correcta. Queda preñada del Espíritu Santo. Y él le había dicho las características por el tiempo, por eso decía que es importante leer los textos que preceden, pero cuando el ángel le anuncia a la Virgen María, es decir, le dice que concebirás un hijo, eh, será llamado Hijo de Dios, él liberará a Israel, él ocupará la casa de David, su padre. Y entonces este hijo que va a nacer es es un hijo que trae la liberación. No es que María libera, María porta al que libera. María es portadora de la liberación o de la esperanza porque ha sido fecundado por el libertador, por el que es la esperanza, por el que es la vida. Por eso María se convierte en esta portadora de la esperanza. Como les digo e insisto, esto no solamente sucedió en María,
sino que puede suceder en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo está vivo, está actuando, es actuante en cada uno de nosotros cuando, cuando nosotros nos preservamos del pecado y tratamos de vivir en gracia. Oh, bueno, entonces aquí está este versículo clave donde dice, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. No sé por qué aquí en esta presentación, al momento de al momento de convertir el texto griego, se movió, pero iba a leerles también en griego, para que ustedes al menos escuchen cómo, cómo se escuchaba el griego en el cual fueron escritos los evangelios y todo el Testamento. El de María. María se dice María en griego. Iduje doble ki eloito. Dice la primera parte, aquí le señalo. Aiten de María, dijo María. Y tú de doble kiri eloito. He aquí, sí, este y tú, este verbo de aquí, el primero que está en negrita, viene de un verbo que se llama jorao. Y jorao quiere decir ver, decir que la Virgen María le dice, véanme, véanme, aquí estoy, mírenme, véanme, aquí está presente, que doble, la doble no es esclava, doble es siervo. Lo que pasa es que los siervos, a los siervos lo han hecho esclavos. Pero es hermoso ver cómo José en el Antiguo Testamento era siervo del faraón. Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, siervos del Señor, no esclavos. Jesús ya no llama siervos, sino amigos. Da este paso. O también encontramos eh, en otros textos, hicimos lo que teníamos que hacer porque somos siervos. Porque no es un título desvalorizado, es un título alto a los ojos de Dios. Somos siervos en cuanto servimos, pero somos, aquí dice, Gedule Kirio, Kirio. Somos siervos, pero siervos del Señor. Nosotros, siervos, siervas, ¿de quién somos? ¿O de qué somos? ¿Somos realmente siervos o siervas del Señor? ¿O de otros señores? ¿O de otras señoras? ¿O de otras cosas en quien empleamos, hoy San Juan de la Cruz, todo nuestro caudal y servicio, todas nuestras energías, nuestro tiempo? Sino pensemos en aquel a quien yo le doy mi tiempo, él es mi siervo. Puede ser el celular, puede ser el carro, puede ser el computador, puede ser la televisión,
Bueno, ahora ya no vemos televisión, pero tantas cosas. Estas son las actitudes de la Virgen María. Miren, no sé si alguna vez han visto este icono. ¿Lo han visto? Mai, nunca. En Oriente, como sabemos, la forma de expresar el arte cristiano, entre muchas de las formas, es a través de los iconos. Se dice iconos o iconos. Cualquiera de las dos está bien. Formas de decir iconos o iconos. Entonces, podemos ver aquí, miren, aquí en la parte eh, de atrás, ¿sí? Podemos ver un árbol. ¿Sí lo ven? Ok. Y este árbol está amarrado, pues, o lo han tendido mejor. Miren, de un árbol han tendido una tela que cruza y llega ¿a dónde? ¿A dónde llega? A una casa, ¿sí? No cualquier casa, porque acá se ve la teja y lo han recortado, pero es una casa alta, grande, parece una cortina, perfecto. Qué observadoras son, y eso es bueno, y eso es bueno. Por un lado, hablando de lo que usted decía, Nazaret, un pueblo insignificante, vemos ahí Nazaret, el pueblo despoblado, sencillo, más tierra que casas. Es un pueblo pequeño, olvidado, pero que la Virgen María va uniendo, va visitando todos estos pueblos olvidados hasta llegar a esta casa que se encuentra en Judea. Y esta casa y esta construcción grande solamente se encuentra en la ciudad de Ribes, como en Jerusalén. Jerusalén es la capital de Judea, ¿sí? Jerusalén es el lugar donde está el templo. Y entonces vemos cómo María hace este viaje desde las afueras hasta el centro, desde los más olvidados hasta el poder religioso, va uniendo. Pero también podemos decir desde el árbol de la vida, el árbol del pecado, no del pecado, de la caída. Todo eso se dio la caída del bien y del mal. Entonces, como María va tejiendo toda esta historia y trae la salvación, y trae la esperanza. ¿A dónde trae? Muy bien, decía, parece un velo, parece una cortina. ¿Se acuerdan cuando Jesús muere? ¿Qué cosa sucedió en el templo? Ah, se rasgó, ¿qué cosa? Se rasgó las cortinas. Se rasgó el velo del templo, es Ah, cortina donde está detrás el santo santo, santo de los santos. Pero no se puede ver, no se puede pasar, es santo. Y entonces, cuando Jesús muere, se rasga. Es decir, con su muerte, nosotros podemos ver a Dios. Cuando nos morimos, vamos a ver a Dios. Lo que estaba, lo que estaba tejido y era imposible que se, que se rasgara. Además, rasgar, este verbo rasgar. ¿Cuándo se utiliza el rasgar?
Cuando, pero mm, algo se rompe, pero cuando es difícil de romper, se rasga, no dice, ala, se rasga cuando es algo fuerte, algo difícil, algo imposible. Pues bien, así en el templo de Jerusalén, el velo que cubría el Santo Santorum donde estaba Dios, no se había rasgado. No podía ver el hombre a Dios, pero con la muerte de Jesús el hombre puede ver a Dios porque con su muerte se rasga el velo del templo. Y cuando nosotros muramos se rasgará también este velo de la muerte porque podemos verlo a Dios por medio de la resurrección de Jesús. Bueno, no sé si era grueso, no sé si era de un material, no lo sé, no sé dónde escuchó, no sé si usted vio el material, si era grueso. Entonces, y en esta misma imagen, miren, dos mujeres visitándonos, viviendo la misma situación de un embarazo por primera vez. Yo no sé las madres que están aquí o las que están conectadas. ¿Qué se siente un embarazo? ¿Cómo sintieron? ¿Cómo vivieron su embarazo? Su primer embarazo. Confusión. Mire, lo contrario a usted, con miedo. No, está bien, con- solamente ilusión y miedo vivieron. No tenían otros sentimientos. Alegría. ¿Y usted cómo sabe? Hay un señor que nos está hablando, no desde su experiencia, obviamente, sino desde la científica. ¿Me puede volver a repetir despacito para decirles? Un momento. Dice que el hombre científicamente puede soportar hasta 40 40 unidades de dolor. O sea que el dolor se mide por unidades. Pero pero la mujer, increíblemente, la mujer embarazada que va a dar a luz, va a lograr superar hasta los 65 unidades de dolor, 25 más que los varones. Gracias por este dato interesante. Y de ahí o sea, y si la mujer ya alcanzó los 25 más, es decir, los 65 grados, podrá seguir soportando más. Digo, todos los dolores que implica. Mm, decía los dolores que implica ser mamá.
de tener un hijo, ¿sí? Cuando les causa dolor. Ok, gracias. Perdón, quería compartir, no sé, alguien de los que están conectados. Yo siempre digo que Dios fue tan salvo que si la mujer, los hombres, probablemente la humanidad, se sugiere que es elegido, porque hizo tan fuerte la mujer que ella tiene un papel tan importante de político. Perdón, usted dice, le hizo tan fuerte a la mujer. Usted no es mujer. Entonces, digan, nos hizo fuertes a nosotras las mujeres, con propiedad. Eh, Todos somos materia y realmente creo que la sabiduría de Dios es tan grande que realmente todo, todo ciclo, probablemente la humanidad se hubiera pronto si no hubiera sido el papel de... Imagínate todo, o sea, finalmente el hombre cuando está enfermo, por Dios, se cae. Eso es algo ya, por una peligro. Tres, estamos a vosotras en silencio, si tiene que tomar medicación la toma, pero bueno. Ok, pero estaba hablando más que de la mujer, en este caso de la madre. Estamos aquí con la Virgen María. Pero está bien, sí, parte de todo el dolor que pueden soportar como mujeres, como madres, por sus hijos. Obviamente, obviamente somos hechos más que la materia. Es un término pobre decir que el hombre es hecho, es materia. O sea, estamos reduciendo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y que no utilizó materia, utilizó el amor. Es todo una teología detrás de ese término amor, no materia. Entonces, como fuimos y somos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos las propiedades de Dios. Y Dios es poderoso. Nosotros también podemos ser poderosos como humanos, no como dioses. Ok, miren, sé que ustedes tienen la misa a las 6:30, ¿verdad? Y hoy es una gran fiesta de la Virgen de Fátima. Entonces, yo quisiera terminar, tendría mucho más por decirles, como dice el apóstol Juan, muchas cosas más hizo Jesús, pero que no fueron escritos en este libro. Entonces, muchas cosas más quisiera decirles, pero no porque no haya escrito, porque yo tengo 18 diapositivas y vamos en la sexta, sino porque el tiempo es poco. Eh, Entonces, las actitudes de la Virgen María. Y yo con esto quisiera ir cerrando, ¿sí? Para meditar también, meditar cómo la Virgen fue portadora de esperanza y cómo nosotros también podemos ser estos portadores, llevadores, si se puede decir, mensajeros de esperanza. Pero no porque nosotros seamos la esperanza, como hoy, como este último tiempo de las campañas políticas, tal presidente o tal candidato es la esperanza. No, María fue portadora de la esperanza, no porque ella fuera la esperanza, sino porque ella le dijo sí
a Dios. Y la esperanza se encarnó en ella. Y la esperanza nació en ella. Y ella nos dio al que es la esperanza a nosotros. Y nos hizo conocer. Y podemos ir también, y lo hemos escuchado, y lo hemos visto. Y gracias a esto podemos conocer al Padre. Entonces, estas 4 actitudes que tuvo la Virgen María como portadora de la esperanza. Primero, después que la Virgen María recibió el mensaje de que había sido elegida por Dios, dice el texto en griego empieza de esta manera. Anastasi de María, este verbo de que ustedes ven, anastasar, ¿sí? Quiere decir, viene de anistemi, anistemi. Y anistemi quiere decir alzarse, quiere decir levantarse. Que es el mismo verbo que se utiliza para hablar de la resurrección. No dice revivió, no. Dice se alzó. No, se alzó, fue alzado. Fue alzado. Al mismo que ustedes lo mataron, Dios lo alzó. Y traducido al español, lo resucitó. Pero, y entonces este Dios que encarnado en la Virgen María, después de haber dicho sí, hace que la Virgen María sea. Y eh, el verbo como está es un verbo en un tiempo particular, en el cual es una acción que se hace continuamente en el presente. Es decir, que la actitud de la Virgen María va a ser una actitud de un constante alzarse, de un constante levantarse. Ya no va a seguir sentada, ya no va a seguir eh, como de forma pasiva. No, no solamente, no quiere decir el- la acción física, sino quiere decir la acción de la vida, la acción de la vida. Es que María constantemente va a estar alzándose, levantándose. Y porque se alzó, caminó. Porque si no, si nos alzamos y no caminamos, pues nos da lo mismo quedarnos de pie o sentados. Entonces, la Virgen María, después de alzarse, caminó. ¿Y a dónde caminó? Veamos la dirección de la Virgen María. ¿A dónde se fue? La Virgen María se alza y se va donde su pariente Isabel. Puse ahí, si ustedes se dieron cuenta, pariente entre comillas. Nuestra prima, porque no es lo que nosotros conocemos como primos. Pariente no quiere decir necesariamente, perdón, primo, primo en la traducción nuestra, quiere decir necesariamente aquellos que llevan o nos unen los lazos de sangre. Sino para la Virgen María, donde va es donde le necesita, donde le llama,
donde no hay esperanza, donde no hay vida, o donde la vida comienza a nacer, pero es frágil, porque Is- Isabel, que Isabel ya era una mujer entrada en edad y necesitaba cuidar. Y solamente, no sé cuál es su nombre, pero nos habló en términos científicos, pero solamente las que vivieron pueden hablar cómo es un primer embarazo. A ti te duele acá abajo, a mí también. A ti, no sé, sientes que el niño te patea, o sea, pueden hablar el mismo lenguaje, pueden aconsejarse, pueden ayudarse. Y entonces, aparte de consolarse mutuamente, porque María también, aunque lleva la esperanza, también Isabel le dice, ¿quién es María? Tú eres bendita entre las mujeres. Y le confirma también lo que le dijo el ángel, aunque Isabel no haya sabido que María fue visitada por el ángel. Es que el fruto de tu vientre es el Hijo de Dios, es el Salvador, es el liberador de Israel, es la esperanza que esperábamos, es la esperanza que esperábamos. Después eh, de caminar, y como le decía, se necesitaban días, porque no es de aquí a ir a la esquina o ir a la iglesia de la Victoria o a San Borondón caminando. Y como dice acá el texto en griego, eporeuete, desde aquí, desde la otra palabra que está en grilla, eporeute, eis, ten, poreinen, meta, spontes, eis, oli, iuda, meta, spontes, que son tallas. Y en las montañas, como ahora que venía acá, también hay deslaves, o hay derrumbes, o se desliza. Y también en las montañas, en Israel, también hay animales salvajes. Si no, lean los salmos, en medio de los chacales, de las bestias, me has abandonado, Señor. Y sin embargo, María, como está llena del Espíritu Santo, es capaz de superar y no detenerse hasta llegar donde le espera, donde esperan de la esperanza, donde esperan de la esperanza. Y que también nosotros no nos detengamos y que podamos llegar donde esperan de nosotros. Y después dice que la Virgen María entrar. Este verbo hermoso, porque el Espíritu Santo entró en la Virgen María cuando le dijo sí. Y como el Espíritu Santo entró en la Virgen María, ahora la Virgen María puede entrar donde su pariente Isabel. Podemos entrar en la casa, en la vida, en el alma del otro.
de los otros. Y atención, cómo entramos. Y con esto finalmente termino saludando. Shalom. Y saludó, dice, y cuando saludó, cuando la Virgen María le saludó a Isabel, se llenó de alegría y la criatura saltó en su seno, dice. Y el saludo no es buenos días, buongiorno, morning, shalom, hi, sino el saludo es en hebreo, es desear que tengas salud. Saludar quiere decir que tú estés bien, que yo pueda procurar en algo para que tú te sientas bien, para que tú tengas paz. Y si tú no tienes paz, esa es mi tarea, seguir saludando para que tú puedas encontrar la paz. Entonces, el saludo de la Virgen María es un saludo de paz. Cuando entra a la casa de Isabel, nosotros cuando entramos a la casa de alguien, a la comunidad o también a la vida de alguien, entramos con la paz o cómo entramos. ¿Traemos paz o traemos división? Vamos a, yo creo que el canto lo hacemos, lo dejamos para la misa. Ok, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias por su atención y el día de mañana también estaré acompañándoles. Traigan Biblia, por favor. Traigan Biblia no en el celular, física, no protestante, católica. ¿Sí? Dios mediante, nos vemos mañana. Una feliz fiesta y feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches a todos, Padre José. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches y gracias.